tarde para cada uno de nosotros, amén. Disponga sus corazones, disponga sus pensamientos, ponga atención a lo que Dios tiene en esta tarde preparado para cada uno de sus vidas, amén. No estamos aquí de por gusto, estamos porque así le ha placido al Espíritu Santo de Dios para traer palabra de salvación a sus vidas, amén. Esta tarde estamos aquí por usted, mi hermano, mi amigo, mi vecino, amén. Santo y poderoso es el nombre del Señor, porque Cristo los ama, porque Cristo tiene que traer palabra de vida eterna a sus vidas, amén. Para que no solamente, mi Dios, estén aquí en esta tierra, sino que cumplan su voluntad y ser llamados hijos de la acción de la palabra, amén. Amén. Dios le bendiga en esta tarde a cada uno. Mi hermano, Dios me le bendiga, bendiciones. Que el Dios del cielo añada mucha bendición a cada uno de ustedes. Que el Padre Celestial les bendiga grandemente y poderosamente en esta tarde maravillosa. Amén. Alábele que Cristo vive. Amén. Que bendiga grandemente a nuestro hermano. Amén. Aleluya. Pues les invito a abrir la Biblia en el libro de Hechos. Amén. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, amén. Que el Dios del cielo sea bendiciéndole grandemente, amén, y que Él tome el control en esta tarde, en su bendita palabra, amén. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y al buen Espíritu Santo de Dios, amén. Como título o prefacio tiene Pedro y Cornelio, amén, aleluya. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de lo que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Amén. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre amado, precioso Dios, en esta tarde, Padre amado, te pedimos, Padre Santo, que tú seas, Señor mi Dios, tomando el control en todo, Padre amado. Que tú primeramente hables a mi vida, precioso Dios, y a todos aquellos, Padre amado, que escuchen tu palabra, Padre amado. Que tú puedas tocar su corazón, Padre amado. Que tú puedas impactar su vida, Padre amado. Que tú puedas llenar cada uno de sus corazones. Tenemos que ir ante su presencia, ante sus pies, amén, para pedirle todo aquello que necesitemos en nuestra vida, amén. Él siempre está presto para escucharnos, amén. Él siempre está presto para que podamos pedirle aquello que necesitemos. Él simplemente vea un corazón dispuesto, amén. Un corazón que esté contrito y humillado para Él, amén, aleluya. Él no está viendo nada de eso, amén. Quizás muchos de nosotros nos hacemos la pregunta: pero Dios, ¿qué me va a escuchar si yo he hecho tanta maldad? Si yo he hecho tanto lo malo, amén.
Dios no está viendo eso, porque recuerde que cuando Jesús fue crucificado en aquella cruz, dice que junto con él fueron crucificados aquellos ladrones, amén. Y uno de ellos le dijo que a Dios que lo llevara a su gloria, amén. Y él le dijo, desde el día de hoy vas a estar junto tú conmigo, amén. Entonces podemos ver que Dios no hace excepción de persona, amén. Dios no está viendo lo malo que hemos sido, lo tan malo que hayamos sido, amén. Él simplemente está buscando un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto, amén, a entregárselo a Él, amén, aleluya. Simplemente tenemos que abrirle nuestra vida a Él para que Él pueda llenarla, amén, para que Él pueda entrar, porque Él no entra forzosamente, amén. Él es un caballero, amén. Él solamente entra si nosotros le abrimos la puerta, amén, aleluya. Vamos a entrar en materia, amén, aleluya. Como primero dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, amén. Cuando hablamos de un Cornelio, amén, hablamos de un hombre que no era convertido, amén. Hablamos de un hombre que todavía no se había arrepentido, amén, pero más sin embargo él era bueno para con Dios, amén. Él hacía lo bueno delante de Dios, amén. Pero le faltaba una cosa, que era aquel bendito arrepentimiento, amén. Pero él ya estaba en la mirada de Dios, amén. Por eso usted no se preocupe, mi hermano, porque quizás Dios no le ha hablado aún, amén. Él está esperando el tiempo preciso para poder hablar en su vida, amén. Simplemente usted haga lo bueno, haga lo que a Él le agrada, amén. No hagamos lo malo, hagamos lo que a Él le agrada, amén, aleluya, porque eso era lo que hacía este hombre Cornelio, amén. Él hacía lo bueno delante del Señor, daba limosnas, ayudaba al pobre, ayudaba al necesitado, amén, aleluya. Él lo ayudaba de muchas maneras, amén. Él hacía lo bueno delante de Dios, amén. Y el Señor miró aquellas cosas que él hacía, amén. Y él pudo alcanzar la salvación, amén. Vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir entendiendo por qué le hago saber que Dios no hace excepción de persona, amén. El 4 dice, y mirando fijamente, él atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz ver a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Bien, siempre el Señor va a tratar de llevarnos donde alguien que nos pueda ayudar, amén. Donde alguien que tenga aquello que nos hace falta, amén. Donde haya alguien que pueda guiarnos a lo bueno, amén, aleluya. Él nunca nos va a guiar donde alguien que nos deje peor de lo que ya estamos, amén. Sino que Él nos va a guiar cerca de alguien que nos pueda enseñar, que nos pueda instruir, que nos pueda capacitar, amén, aleluya, porque Él es bueno y poderoso y para siempre es su misericordia, amén, aleluya. Pues más, aquí vemos que dicho hombre Cornelio, amén, alcanzó aquella mirada de Dios, amén, alcanzó aquel favor de Dios, amén, por cuanto Él era bueno, amén. Quizás muchas veces el Señor no nos mira, no le llamamos nuestra atención, porque vivimos haciendo lo malo, porque vivimos haciendo aquello que no le agrada al Señor, amén. Yo en esta tarde no he venido a señalar tu pecado, no he venido a señalarte, amén. He venido a mostrarte un Dios de amor, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que salva, amén. Aquel Dios que hace muchos años me alcanzó también a mí, amén. Aquel Dios que me sacó de aquella vida de perdición y me trajo a la luz, amén. Porque cuando andamos en el mundo andamos en tinieblas, dice la palabra. Cuando andamos en el mundo andamos perdidos y sin rumbo, amén. No tenemos rumbo, amén. Pero el Señor viene a darnos la dirección, viene a darnos aquella alineación a nuestra vida, amén. Él viene a darnos aquella dirección, aleluya. Pues así fue con Cornelio, amén. El Señor se le apareció, dice, en visión, amén. Y le habló y le dijo qué debería de hacer y dónde tenía que ir. Amén, aleluya. Gloria a Dios, alábele que Cristo vive.
El 7 dice, ido el ángel que habló con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Pedro, a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Amén. ¿Qué es un éxtasis? Es una visión. Amén, aleluya. Le vino una visión a él, amén, mientras él sintió hambre. Amén. Aquí vamos a entender un poco por qué yo le puse como título que Dios no hace excepción de personas. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y tuvo gran hambre, dice, ¿no? Y aquí a comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, que es una visión. Y vio en los cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo, amén, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una gran voz, levántate Pedro, mata y come, amén, aleluya. Vamos a hacer un pare aquí, amén. Como quizás muchos ya tenemos conocimiento, quizás muchos no. Los judíos no podían comer, era prohibido para ellos comer ciertos animales, amén. Para ellos eran animales inmundos, amén. Para ellos eran animales que ellos no podían tocar, amén. Pero el Señor viene y le baja un lienzo a Pedro y le muestra diferentes animales, y entre ellos animales que él no podía comer, amén. Mira lo que dice más adelante, amén. Aleluya, alable que Cristo vive. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, amén. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces en aquel lienzo, volvió a ser recogido al cielo, amén. Aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo, amén. 3 veces dice que el Señor le mostró a Pedro aquella visión, amén. 3 veces le mostró aquellos animales que bajaban en aquel lienzo, amén, aleluya. Pero hay una enseñanza, no solamente de que Dios le estaba mostrando de que comiera aquellos animales que él ya los había santificado, amén, sino que Dios también le estaba mostrando ahí que él no hacía sección de persona, amén, aleluya, que él no está viendo lo físico, sino lo interno, amén. Él ve el corazón, amén. Él ve si nuestro corazón está limpio, si nuestro corazón está dispuesto para poderle aceptar o poderle recibir, amén. Porque él ve lo más profundo de nuestro corazón, amén. Quizás muchas veces nosotros decimos podemos ocultar ciertas cosas, pero no es así. Al hombre sí podemos ocultarle, pero más sin embargo a Dios no. Él lo ve todo, amén. Porque Él ve todo aquello que nosotros hacemos, amén, aleluya. Pero en esta tarde le vengo a decir que Dios no hace sección de persona, amén, aleluya. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Amén, aleluya. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén, aleluya. Aquí podemos ver que fue confirmado, amén, aquella visita que iba a tener Pedro ahí, amén. Porque más adelante vamos a ver que aquellos hombres que fueron donde Pedro no eran judíos, amén, aleluya. Eran personas extranjeras, amén. Eran personas que no pertenecían a
a ellos, amén, aleluya. Pero ya el Señor ya le había mostrado aquella visión, amén. Ya el Señor iba encajando las piezas conforme iba mostrándole a Pedro, amén, aquello que estaba sucediendo ahí, amén. Él todavía no entendía bien lo que había pasado, amén, y lo que el Señor le había mostrado, pero conforme iba avanzando aquella situación que se estaba dando ahí, él iba entendiendo lo que el Señor le quería decir, amén, aleluya. Entonces en ese momento Pedro tuvo la confirmación del Señor, amén, de que aquellos hombres venían de él, amén, de parte de él, amén, aleluya, alábele que Cristo vive. Gloria a Dios. Dice el 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Entonces diciéndoles haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope, amén. Como podemos ver, amén, primeramente dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, amén. No era cualquier hombre, amén. No era cualquier hombre que el Señor se le había aparecido, amén. Porque Dios no se le aparece a cualquiera, amén. Sino a aquellos que verdaderamente andan conforme a sus propósitos, amén. Aquellos que disponen su corazón, disponen su vida, amén, aleluya. Aquellos que prestan su vida para que Él pueda entrar, amén. Para que Él pueda hacer algo, para que Él pueda trabajar en aquella vida, amén. Pero vemos que Pedro no se fue solo, amén. Pedro dice que se fue con unos acompañantes, amén, a Jope, amén, a donde estaba Cornelio, amén, aleluya. Él no se fue solo porque él tenía que llevar a alguien que sea de testigo para él, amén. Alguien que le acompañara y que pudiera testificar también después de que él regrese de aquello que iba a suceder allá, amén, aleluya. Porque él no se iba a meter a cualquier lugar, amén. Él se iba a meter a un lugar donde estaba prohibido ir para los judíos, amén. Porque no era permitido que los judíos se mezclen con los gentiles, amén, aleluya, en ese tiempo. Por eso fue que en esa aparición que tuvo Pedro, se vieron diferentes animales, amén. Dios solamente no le estaba diciendo eso, sino que Dios le estaba mostrando que Él le había dado en ese momento aquella visión para que Él pueda ver que Dios no hace excepción de personas, amén. Que Dios no está viendo aquello que nosotros hemos hecho, y Él no está viendo a aquella persona que es de un país o de otro país, amén, o de una religión o de otra religión, amén. Él lo que está viendo es la disposición del corazón, que nosotros andemos conforme a sus propósitos, amén, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Padre, amén, aleluya. Bendito es su nombre. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, amén. Mire, cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, las cosas marchan bien, amén. Las cosas avanzan como deben de avanzar. Las cosas se alinean como tienen que alinearse, amén. Cuando nosotros verdaderamente le tememos a Dios y caminamos en Él, amén. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas que a Él le agrada, todo aquello que nosotros emprendamos, todo aquello que nosotros decidamos hacer, va a fracasar, amén. Todo aquello que nosotros querramos hacer no va a ir con bendición, amén. No va a ir como debe de ir delante de los ojos del Señor, amén, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. El 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén, aleluya. Aquí lo que podemos ver
el respeto de Pedro hacia Dios, amén, aleluya, porque no podemos postrarnos ante cualquiera, amén, solamente ante el Padre, amén, porque nosotros somos hombres comunes, amén, aleluya. Nosotros simplemente lo que somos instrumentos de Dios, amén. Somos colaboradores del reino, amén, aleluya. Somos trabajadores para el reino, amén. Pero aquí el dueño de todo es Dios, amén, aleluya. Él es el que se merece la gloria, la honra y el honor, amén. Él es el que se merece toda pleitesía y todo honor, amén. Por eso Pedro no permitió que Cornelio se postrara, amén, aleluya. Más sin embargo le dijo, levántate, que hombre común como tú soy yo también, amén, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, amén. Aquí se encaja aquella pieza que faltaba de aquel título que le di, amén, aleluya. El Señor le dijo a Pedro que no le llamara común ni inmundo a aquello que ya él había alineado, amén, aquello que él estaba rescatando para su reino, amén, aleluya. El Señor no hace excepción de personas, mi hermano. El Señor está dispuesto para todo aquel que quiera venir a Él, amén. Todo aquel que quiera disponer su vida, Él está dispuesto para recibirla. Él está dispuesto para poder lavar sus vestiduras, amén, aleluya. Porque sabemos que lo único que el mundo nos da es lo malo, amén, aleluya. Como sabemos, hace un momento se estaba hablando también cuando estuvimos en la primera enseñanza, amén. Se estaba hablando que la maldad se ha aumentado en gran manera, amén. Y muchos de nosotros no podemos hacer vista ciega, amén, porque muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que la maldad se ha aumentado en gran manera, amén. Y la palabra dice también que el amor de muchos se va a enfriar, amén, aleluya. Que no van a tener ese temor de Dios, amén. Y ya lo estamos viendo, amén. Pero eso es principio de dolores, dice la palabra, amén. Lo que está por venir no se compara a lo que está sucediendo, amén. Pero Dios viene en esta tarde a darnos una salida, amén. Él viene a darnos una protección, porque vemos, la Biblia habla de un cierto hombre llamado Job, amén, que él era protegido por Dios, que él tenía un vallado, tenía un cerco protector, amén, y tenía esa cobertura divina de Dios. Dios lo protegía y lo guardaba, porque él había buscado su camino, amén, porque él le servía a Dios, amén. Simplemente Dios me lo bendiga, mi hermano. Que el Señor sea tocando cada uno de nuestros corazones, pero más sin embargo nosotros dispongámoslo para que Él ponga esa protección divina, Él ponga ese cerco protector, mi hermano. Búsquelo cada día al Señor. Póngase en oración cuando lo necesite, cuando vea que esté pasando por una situación difícil, que esté pasando por un problema que quizás para su óptica humana ya no hay salida, pero el Señor viene a decirle en esta tarde que Él tiene aquella respuesta que hace falta para su vida. Aquella situación que está pasando, el Señor viene a traerle en esta tarde a su vida, amén. El Señor viene a darle aquella salvación, aquella rectitud que necesita usted en su camino, amén. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Bendito es el Padre eterno, amén. El 29 dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, al cual mora en casa de Simón
el curtidor junto al mar, y cuando llegue Él te hablará. Amén. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Dios es Señor de todos. Amén. Aleluya. Dios está dispuesto para todos. Amén. Dios viene a darnos la salvación a todos. Amén. Aleluya. Simplemente nosotros es que tenemos que disponernos en buscarla. Amén. En abrir nuestro corazón. Dios no es ajeno a nadie. Amén. Dios conoce todo. Amén. Así que mi hermano, en esta tarde le vengo a decir que Dios no hace excepción de personas. Que Dios está dispuesto a recibirlo en el momento que usted quiera. Simplemente usted tiene que quererlo. Amén. Más adelante también habla el Señor que en ese lugar hubo un gran derramamiento de su presencia, de su Espíritu Santo. Amén. Y aquellos hombres que habían ido junto con Pedro quedaron atónitos, porque solamente aquella manifestación se demostraba y se manifestaba en aquellos judíos. Amén. Fue en ese momento cuando también se hizo presente aquella situación que también daba a notar de que Dios estaba también para los gentiles. Amén, aleluya. Dios estaba también para aquellos extranjeros que habla la Biblia. Amén, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Por eso en esta tarde le vengo a decir, mi amado amigo, mi amado hermano, que el Señor le llama, que el Señor le pide que venga ante su presencia, que Él necesita limpiarlo, que Él necesita sacarlo de aquel lugar de perdición en el cual usted se encuentra. Amén. Aleluya. Usted quizás dirá, no, pues, si yo no ando haciendo lo malo, pero usted quizás miente. Quizás usted anda cometiendo alguna falta, algún adulterio, alguna fornicación. Amén. Aleluya. Quizás usted anda hurtando. Amén. Aleluya. Todo eso no le agrada al Señor. Amén. Todo eso no es agradable ante sus ojos. Amén. Dios me le bendiga, mi hermano. Bendiciones. Que el Dios del cielo sea bendiciéndoles. Amén. El Señor viene en esta tarde no a señalar tu pecado, no a señalar tu situación, sino que viene a darte una salida de aquella situación que estás pasando. Por eso en esta tarde le vengo a mostrar a aquel que salvó mi vida, aquel que me rescató del camino del lodo cenagoso. Amén, aleluya, de ese camino de perdición. En esta tarde, aquel que quiera disponer su corazón a recibirle, le invito a elevar esta oración junto conmigo. Amén, aleluya. Ayúdeme a orar. Amén. Señor Padre amado, en esta tarde, precioso Dios, vengo delante de ti, delante de tu presencia, Señor Padre amado, a honrarte y adorarte, Padre amado, precioso Dios, porque tú eres bueno y poderoso. En esta tarde, Padre amado, todo aquel que tenga dispuesto en su corazón a aceptarte, Padre amado, recíbelo, Padre amado, precioso Dios. Recíbelo, Padre amado, con tus brazos abiertos, como tú me recibiste a mí, Padre amado. Yo le invito a hacer esta oración. Dame un nuevo comienzo, dame un nuevo restaurar. Trae un nuevo comienzo a mi vida. Ayúdame a servirte, ayúdame a cada día estar firme en tu palabra, Padre amado. No te acuerdes más de mis rebeliones, Padre amado, porque sabemos que muchas veces el hombre se acuerda de todo aquello que le hacemos, pero más sin embargo Dios no. Pues en esta tarde, todo aquel que haya dispuesto su corazón a aceptarle, todo aquel que haya dispuesto su corazón a recibirle, le bendigo grandemente y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Y le damos gracias al Padre por esta palabra que en esta tarde me ha permitido traer para cada uno de ustedes, y que el Señor les bendiga grandemente y poderosamente. Le damos gracias al buen Padre, al buen Hijo y al buen Espíritu Santo de Dios. Amén. Con ustedes.